México es el único país en el mundo que se ha tomado en serio el pago de la deuda externa, un evento aplaudido tanto por China como por Estados Unidos, que podría incrementar la riqueza entre los mexicanos. Pero lo más importante es cómo México ha logrado pagar la deuda externa cuando algunos otros países están luchando para poder mantener sus economías en funcionamiento. México ha utilizado dos estrategias fundamentales. Primero, ha abandonado los préstamos. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha tomado préstamo ni para invertir ni para hacer el pago de la deuda. Y más importante aún, el incremento del valor de la moneda nacional, respaldándola con todo el oro del mercado que ha fortalecido el valor de la moneda mexicana, el superpeso en la conversión con los dólares que hace unos años se encontraba en 25-1 y hoy lo tenemos en 16-1. Te invito a ponerte cómodo en tu asiento y llegar hasta el final, porque te voy a explicar cómo México ha logrado pagar su deuda externa sin tomar préstamo, incrementando el valor de los dólares, que ese es el punto más importante, y te vas a quedar asombrado como también otros países podrían pagar su deuda externa si incrementan el valor de la moneda nacional. Vamos a analizar cómo México ha logrado pagar su deuda externa. Incluso esta misma semana pasada, el gobierno mexicano envió el pago del 13% de toda su deuda externa a los Estados Unidos. También se le ha pagado a China y al Fondo Internacional Mundial parte de la deuda externa mexicana. Pero en primer lugar, ¿cómo México ha logrado pagar su deuda externa sin tomarle préstamos a los prestamistas ni al Banco Mundial? Cuando el presidente López Obrador entró a la presidencia de México, más del 50% de todo lo que se producía en el país había que pagarlo en honorarios por las deudas anteriores que tomaron nuestro gobierno para desarrollar algunos proyectos que ni siquiera se incorporaron a la economía mexicana. El plan de Andrés Manuel López Obrador fue terminar de una vez y por todas con los préstamos y tomando el dinero de los impuestos que pagan los mexicanos para ir resaldando poco a poco la deuda externa. México debe menos del 40% de su Producto Interno Bruto. Esto quiere decir que ahora le sobra más dinero al gobierno y el Estado tiene más recursos para poder invertir en grandes proyectos como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, que controlará todo el comercio de contenedores que se moverá desde la economía china. Incluso la semana pasada el gobierno mexicano tuvo una reunión con los estadounidenses para pagarle el 13% de todo el dinero que debía México por concepto de deuda externa. Fueron varios miles de millones que desembolsó Andrés Manuel López Obrador. México y Argentina tenían que hacer el pago de la deuda externa atrasada. Por su parte, México envió todo el dinero del atraso e invirtió miles de millones de dólares para que se saldara el 13% de la deuda externa general que tiene el país. Esto le brindará la oportunidad al Estado tener más recurso para en el nuevo vencimiento tener que pagar menos dinero y le sobre más dinero a los mexicanos. Mientras que Argentina tenía que pagar 10.500 millones de dólares solamente para pagar la deuda atrasada y el gobierno desembolsó 1.500 millones de dólares, que es apenas el 10% de lo que se debería pagar. Esto está haciendo que la economía argentina siga trabajando con deuda para poder pagarle la deuda a los acreedores. Hay que tomarle dinero prestado a otra economía y así mantener el gobierno en operación. Pero esto no es sostenible y este podría ser el fin de la economía de este país. Mientras tanto, México ha seguido optando por las buenas políticas monetarias y en segundo lugar tenemos los más importantes de este video para entender cómo México está pagando su deuda externa. El incremento del valor de la moneda, cómo México está haciendo que el superpeso se fortalezca frente a otras divisas. El dólar estadounidense ha perdido paridad con los pesos mexicanos y te voy a explicar cómo lo está logrando el gobierno mexicano. Pero antes te voy a pedir que si la información te es de valor, pues compártelo en tus redes sociales y déjanos un buen like. Lo que está haciendo la economía mexicana es fortaleciéndose con inversiones público y privada, atrayendo la atención de multimillonarios. Varios magnates de la economía están moviendo su capital a la economía mexicana. Pero me vas a preguntar qué tiene que ver que los multimillonarios estén moviendo su capital a México. Pues en primer lugar, esto ha fortalecido la moneda nacional, además del descubrimiento de las 120 toneladas de oro que tiene México guardado en los bancos de Londres, donde se está respaldando el valor del superpeso y ha incrementado su paridad con los dólares.
Un decreto del presidente López Obrador fue que ninguna de las mineras que subtraen el oro de nuestro país puedan venderlo en los mercados internacionales, sino que todo el oro se debe resguardar para que el gobierno lo recompre y así poder acumular una cantidad de oro suficiente para que los pesos mexicanos alcancen la paridad con el dólar estadounidense. Y esto es lo que está haciendo que México pague su deuda externa, ya que todos los activos que tomaron los gobiernos pasados de México para endeudar el país se deben devolver con dólar estadounidense. Y cuando el peso incrementa su valor, se deben acuñar menos pesos para poder devolverle la deuda a los Estados Unidos. Esta estrategia le ha funcionado también a México porque se estudiaron los errores de otros países. Por ejemplo, Argentina pensó que la única forma de mantener el gobierno en funcionamiento era incrementar los impuestos a los trabajadores y seguir acuñando papel moneda. Pero mientras fue pasando el tiempo y se siguió emitiendo tanto dinero a la economía, pues esto hizo que el peso argentino se desvaluara a niveles exorbitantes. Y ahora tenemos una distribución de la riqueza de una forma no muy equitativa, donde los ricos del país se han enriquecido más de lo normal porque se le fue el poder adquisitivo de las manos cuando el peso argentino comenzó a perder valor. Y ojo con este detalle, cuando comience el nuevo gobierno que va a presidir Javier Milei, mucha gente perderá sus activos ahorrados en los bancos por la dolarización, ya que muchos ahorradores han depositado el dinero en el banco a plazo fijo, y ese dinero ni se puede hacer la conversión a dólares ni se puede retirar. Esa gente que se ha esforzado por esos ahorros perderá el 100% de su dinero. México estudió muy bien a estos países y se dio cuenta que si se paralizaba el acuñamiento de nuevas monedas mexicanas y sin incrementar el impuesto que pagan los trabajadores. Además a esto, la reforma laboral que va a reducir el tiempo que los mexicanos pasan en los trabajos y esto hará que sean más productivos. Además, el aumento del 20% al salario mínimo que va a poner más dinero en las manos de los mexicanos, dándole más poder adquisitivo. Cuando se siga distribuyendo de una forma equitativa la riqueza, cuando haya una paridad entre los ingresos de los mexicanos y el ingreso de los estadounidenses, pues en ese mismo momento, Estados Unidos le va a exonerar la visa a todos los mexicanos, ya que Estados Unidos lleva tiempo analizando el tema de la exoneración de visa para los mexicanos que quieran visitar a Estados Unidos.